Amigos, hermanos, Iglesia de Cristo y aquellos que me escuchan, donde quiera que se encuentren, les invito que abran su Biblia, que mediten en la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. O sea, Jesús sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y el versículo 6 dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la enseñanza de ella, Señor, en este precioso día. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Padre, descubriendo, Señor, esos grandes tesoros, Señor, de tu palabra, aprendiendo de ella cada día, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra es digna y es digna de ser recibida por cada corazón. Bendice a todos aquellos que oyen tu palabra en este día, Señor, y que sus oídos, su corazón estén atentos a ella, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, sea exaltado. Gracias por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que la salvación no es por obra, sino es por gracia, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén, amén, amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos y amigos y oyentes que están ahí escuchando y viendo este video. Dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús acostumbraba a irse allí al monte de los olivos a orar y a meditar y estar en la intimidad con Dios. Allí entraba y allí él buscaba ese lugar para poder estar a solas y meditar y orar al Padre. Y allí fue donde él entró por última vez, cuando antes de ir a la cruz del Calvario. Ahí también oró al Padre. Pero la palabra de Dios dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús estaba sentado enseñándoles allí en el templo, como acostumbraba a hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Los escribas eran aquellas personas que conocían la ley, que aplicaban la ley, y los fariseos, dice que los dos se unieron
y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Adulterio es a que se menciona cuando una persona casada tiene relaciones fuera del matrimonio. O sea, si la mujer está casada o el hombre está casado y tiene relaciones con alguna persona que no es su pareja, eso es cometer adulterio. Y es lo que estaba sucediendo con esta mujer. Estaba con alguien que no era su esposo y estaba teniendo relaciones íntimas, y eso es cometer adulterio. Dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos que enseña la palabra de Dios. Y dice que el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y la ley, Dios dio la ley para ser aplicada equitativamente, tanto como para el pobre como para el rico, para el de buena posición como el de no buena posición. La ley tiene que ser aplicada equitativamente, o sea, de igual manera como para uno como para el otro, para la mujer como para el hombre. Cualquiera que cometiera alguna falta y quebrantara la ley tenía que ser aplicada correctamente. Entonces estos escribas y fariseos trajeron a esta mujer delante de Jesús para tentarle, dice la palabra de Dios, para ver qué decía, a ver si él decidía no hacerlo, no aplicar la ley de Moisés. Pero ellos dicen, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, imagínense aquella mujer traída del mismo acto de adulterio, donde había sido encontrada, traerla hasta Jesús. No, yo no creo que la hayan traído de la mano, agarrada de la mano. La venían empujando, la venían golpeando, y a tal grado que la mujer venía asustada porque sabía que le esperaba la muerte. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y en ese tiempo se aplicaba la ley. Si alguien había sido encontrado en adulterio, en fornicación o robando, se aplicaba la ley y eran apedreados. Era la ley que tenían los judíos. Dios les dio esa ley a los judíos. Y esta mujer estaba asustada porque sabía lo que le esperaba. La habían encontrado, no tenía defensa alguna. Entonces dice la palabra de Dios que estos escribas y fariseos trajeron a aquella mujer delante de Jesús. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué interesante saber, mira, Jesús escuchó la acusación que traían los escribas y fariseos, y lo que hace es inclinarse para escribir con el dedo en la tierra. Y sabes que Dios escribió con su dedo la ley, la cual le dio a Moisés. Ahí estaba delante de ellos Dios. Delante de ellos estaba Dios, hermanos, escribiendo en la tierra. Así como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y los escribió con su dedo en aquella piedra que Moisés había preparado. Sabes que la ley es buena. La ley te enseña cómo debes de vivir correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú desobedeces a la ley de Dios, entonces hay un castigo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Se le esperaba la muerte a esta mujer. Iba toda asustada y ya no tenía ninguna defensa porque había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y dicen que el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojarla
piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mira, voy a enfatizar un poquito más sobre la ley. La ley te enseña, por ejemplo, si te dice no mentirás y tú mientes, ya estás quebrantando la ley de Dios. Dios estableció las leyes en este mundo. Mira, ahorita hay gente que no aplica bien la ley, y lo estamos viendo en las noticias, cómo la ley se aplica y a veces decimos, ¿por qué a este no lo castigaron tanto como al otro? Si la ley dice que debe ser así y así. Por ejemplo, la ley te enseña cómo regirte, y cómo caminar, cómo comportarte. Mira, si tú miras un letrero que dice alto, no es para molestarte, no es para que te sientas mal que te diga alto, sino que te dice alto porque si lo atraviesas sin pararte, sin fijarte y mirar el tráfico contrario, puedes meterte en una área de peligro. Entonces, si te metes y viene otro carro y te pega, vas a sufrir las consecuencias porque no respetaste la ley. Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer no respetó la ley de Dios. No cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Y había sido encontrada en pleno acto de adulterio, y la ley decía que debería ser apedreada. Pero es interesante esto, que Jesús dice que cuando ellos insistieran en preguntarle, Jesús se inclinó de nuevo a la tierra y empezó a escribir. Mira, te invito a leer Levíticos 20, versículo 10. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levítico está después de Éxodo. Dice Levíticos capítulo 20, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la ley? ¿Cómo debería de ser aplicada a esta mujer? El 20:10 dice, si una mujer cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice la palabra de Dios que el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mira, qué interesante. La ley dice que en cuanto el hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice que el adúltero y la adúltera serán muertos, serán apedreados. Y lo que pasaba aquí de los escribas y los fariseos, que no estaban aplicando bien la ley. Ellos trajeron solamente a la mujer. ¿Por qué? Trajeron solamente a la mujer. La Biblia no enseña por qué, solamente dice lo que pasó y lo que aconteció ese día. Pero Jesús dice que escribía en la tierra. Posiblemente escribía en la tierra diciendo, ¿dónde está el hombre? Y aquellos hombres ancianos miraron qué es lo que estaba escribiendo. Me traen a la mujer, pero ¿dónde está el hombre? Si los encontraron en pleno acto de adulterio, tendrían que haber traído los dos. Quiere decir que no estaban aplicando bien la ley. Y muy interesante que la ley traen a esta mujer delante de Jesús. Dice, enderezando Jesús y no viendo a nadie, a la mujer, sino a la mujer, porque ya se habían ido todos. No podían acusarle porque no podían ya presentar ningún argumento porque no habían traído al hombre. No estaban aplicando bien la ley de Moisés. Ellos estaban faltos. Por eso cuando Jesús le dijo, si alguno es libre de pecado, tire sobre ella la primer piedra. Tire la piedra sobre esta mujer. Pero como vieron que no estaba siendo bien aplicada la ley,
empezaron a soltar las piedras al suelo y empezaron a irse cada uno. Y como no había quien más acusaba a esta mujer, mire, ninguno te condenó, le pregunta Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, dice, vete y no peques más. Esta mujer reconoció a Jesús como Señor. Le habló toda angustiada. En su corazón sentía miedo, sabía que iba a ser apedreada. La venían golpeando, la venían empujando. ¿No crees que la traían de la mano, agarradita de la mano hasta la presencia de Jesús? La venían golpeando, la venían maltratando y insultando. Tal vez le gritaban adúltera, mujer, tú mereces morir por lo que has hecho. La acusaban y la estaban condenando ya a la muerte. Pero no estaban aplicando la ley. Y hoy en día así hay muchas autoridades que están aplicando mal la ley. Por eso que este mundo está caótico. Hoy en día está viviendo vidas desordenadas. Hay protestas por todas partes. ¿Por qué? Porque no aplican bien la ley. La ley debe de ser aplicada equitativamente. Y estos fariseos y estos escribas no lo estaban haciendo. Venían delante de Jesús y no traían al hombre. Había sido encontrada en pleno acto de adulterio y no traían al hombre. Ella dijo, Señor, ninguno me condenó, ninguno está. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira, Jesús le perdonó. Jesús no le condenó, pero le dio una recomendación, le dijo, vete y no peques más. No peques más. Que esto te sirva de lección. Si ya pasaste por ese momento difícil, que estabas a punto de morir y Dios te perdona, ya no peques más. Mantente firme en las cosas de Dios. Mantente en obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que estos hombres la traían delante de Jesús. Y los discípulos, los apóstoles, habían visto a Jesús y sabían. Mira, Juan 14 dice que, 1:14 dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te invito a leerlo, mira, para que veamos lo que dice en la palabra de Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te invito para que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador personal. Mira, estos hombres trajeron a la mujer delante de Jesús y no sabían que allí delante de él estaba Dios hecho carne, hecho hombre. Allí estaba, los apóstoles dijeron, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús lleno de gracia. ¿Sabes que la gracia perdona, pero la ley condena? Porque la ley condena, la ley dice que morirás. Cualquiera que quebrante la ley de Dios, morirá, por cuanto todos pecaron, dicen. No hay solución. Ya la ley dice que si está bajo la ley, está bajo condenación. Pero si está bajo la gracia, que es lo que recibió esta mujer adúltera, fue perdonada. Era la gracia, perdona. Por eso este tema se llama así. Es mejor estar en las manos de la gracia que en las manos de la ley. Porque la gracia perdona, la gracia olvida, la gracia salva. Pero la ley condena. Aunque la ley es buena, porque la ley te enseña lo que es pecado, lo que es falta delante de Dios. La ley te da conocimiento de lo que es pecado. La ley te trae a Jesús. Porque la ley te hace reconocer que has pecado contra Dios. Y vienes a Jesús, le pides perdón y Él te da la salvación, Él te perdona de tus pecados. Le dijo a él, ni yo te condeno, dijo. La perdonó. A pesar de que era culpable. No importa que no hayan traído al hombre, ya era culpable.
pero Dios la perdonó y ella le dijo, Señor, le reconoció con Señor, con su boca confesó. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida. Te invito a hacerlo este día. Ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, mira, Dios te escucha. Dios es espíritu, Dios puede estar en todas partes, Él es omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. A Él no le tienes que decir que eres pecador, Él ya sabe que eres pecador. Solamente tienes que decirle que te perdone tus pecados. Él es omnipotente, Él es omnipresente. Omnipresente porque puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él puede estar allí donde estás tú, allí en el autobús, en el carro, en tu casa, allí donde estás en el campo, en la ciudad, donde quiera que te encuentres. Allí entrega tu vida a Cristo, allí está Él te escucha. Clama a mí, dice Él. Clama a mí, dice. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra de Dios, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, la gracia de Dios. Gracia quiere decir regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que tú hayas ganado o que tengas que ganar. No, Cristo ya lo ganó por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú le recibes como Señor y Salvador de tu vida, tú estás recibiendo lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. Él te da de su gracia, de su perdón. Y es lo que encontró esta mujer. Ella encontró el perdón de todos sus pecados. Allá en su corazón, en su angustia, ella sabía que había pecado contra Dios. Y por eso reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Jesús le salvó, no le condenó más. Cuando recibes a Cristo, sabes que se cierra una puerta de la condenación en tu vida y se abre la puerta de la gracia para que tengas vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entrega tu vida a Jesús. Si sientes en tu corazón decir estas palabras, dilo después de mí. Señor Jesús, en este día, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Rechazo todo aquello del enemigo fuera en el nombre de Jesús. Rechazo y reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Te pido perdón y te abro la puerta a mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por morir en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Gracias por tu sangre preciosa, la cual me lava y me limpia de todo pecado delante de ti. Gracias. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga si has hecho esta bonita decisión. Déjame decirte, es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Entregar tu vida a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya.